Bueno, nos vamos para el contacto con el primer móvil de la mañana. Buen día, Fran, perdón la demora, ¿cómo estamos? Buen día, Javi, ¿todo bien? No, está bien, no hay problema. Pero los problemas técnicos pasan hasta en los canales más grandes del mundo. Por supuesto, más vale, por eso no es nada del otro mundo, ¿no? La técnica falla. ¿Qué es un lunes sin renegar un poco? No hay un lunes que sea lunes sin tener algún inconveniente. Así que, bueno, seguramente va a ser una muy linda semana. Porque Esperemos no hay que nada sí. más. Sí, totalmente. Ahora, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero adhiero con lo que decís vos, con lo que decías vos recién acerca de nuestro gran y para nada loquito presidente. La verdad que adhiero bastante. Mirá. Debo decir que en mi neofitez, de recién salido de secundaria, con cero experiencia política, me dejé endulzar la oreja y lo voté, como a muchos les habrá pasado también. Y Sí, ahora, sí. bueno, las consecuencias están a la vista. Yo digo, ¿no? Parece que muchos no se dan cuenta que nos afecta, y en un punto, más arriba o más abajo, nos va a afectar, porque ninguno de la clase media, digo la ciudad de Villa Mercedes, la provincia de San Luis, y esto no es por desmerecernos, no tenemos grandes pools económicos, no tenemos grupos empresarios que sean descollantes. ¿Cuántos podemos tener? 2, 3, 4 empresarios grandes en Villa Mercedes que vean un producto positivo de este gobierno que beneficia solamente a los pools económicos. El resto somos todos laburantes, y yo veo esa grieta entre los laburantes, y eso es lo que me preocupa, eso es lo que me da cierto resquemor, ver jubilados que siguen defendiendo a este tipo cuando en realidad los está exprimiendo, los está destrozando, y todo esto viene a raíz de eso, ¿no? De que dice que se le va a comprometer una gran parte del déficit fiscal o del no déficit fiscal. Bueno, recortemos en otro lado, presidente, deja de viajar. Recortemos en el Congreso, pero claro, al Congreso hasta ahora no le quería tocar la cola al Congreso, porque el Congreso le venía diciendo todo que sí. Habrá que ver qué pasa ahora. A lo mejor propone cerrar el Congreso, ¿viste cómo es? El nene enojado, vaya a saber. Y mira, no se puede hacer eso, porque aparte no creo que se pueda hacer. Y si hice lo que hace falta, como dice él, el chabón a estas alturas ya no me extraña que sea capaz de inclusive cerrar un acuerdo para poner en peligro al mismo país con tal de conseguir lo que él quiere. Sí, Ya totalmente. destruyó el país económicamente. Totalmente. Ya se cagó en todas las clases que había, si es que habían todavía en Argentina clases que pueda decir clase media. O sea, la pobreza subió un montón, las cosas siguen subiendo, por más que el numerito diga esté bajito, las cosas no se notan. O sea, vos vas a comprar leche y no se nota que se bajó el Pero precio. te lo del dicen costal, los está cada mismos vez más caro. comerciantes. Ellos dicen que no hay inflación, pero claro, la inflación baja porque baja el consumo. Si no hay ventas, no hay inflación, porque la gente Bueno, no pero eso compra. se retrotrae al principio más básico de la economía. Para que haya oferta tiene que haber demanda. No tiene un sope, viejo, claro. La gente no tiene un sope. ¿Qué va a comprar? Ya te ponen promo sobre promo sobre promo sobre promo, y las mismas cadenas te lo están diciendo. Digo, de repente Carrefour, que es una de las cadenas que más operación tiene en la República Argentina, ha puesto en venta la operación en Argentina. ¿Quiere ir? ¿Se cansaron de renegar? O sea, ¿en serio? Muchachos, ¿nadie se da cuenta de todo esto? Bueno, no sé, qué sé yo. Contame de qué se trata el primer móvil, Fran. Vamos a hablar con el secretario de Gobierno, Germán Sepúlveda, acerca del decreto que recientemente se aprobó por la prohibición. Corrijamos, ordenanza, sí. Sí. Me comí la palabra, me confundí de palabra. Acá se gobierna institucionalmente. El que gobierna por decreto es el otro, que cuando no le gusta algo, clava decreto. Bueno, me puedo confundir. No, está bien, pero estoy aclarando. No hay drama. Pero presentemos bien, pues si no se nos va a enojar el secretario. No tengo ganas que se nos enoje el secretario temprano en la mañana, yo no quiero lunes. No, te va a agarrar piña. No, pero no tanto. Bueno, dale. Vamos a recibir al doctor Germán Frontera, aparte un amigo de la casa, que siempre tiene la amabilidad de recibirnos. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata ¿Para el vos lunes? también el lunes no es lunes sino arranca con un bardo o no? Los lunes siempre tienen su cuota Sí. que los hace distinto al resto de la semana. Sí, totalmente. No quiero, estabas compartiendo la charla, imagino que habrás compartido un pedacito de la editorial. No quiero arrancar sin ir ir al tema del móvil, pero me gustaría saber tu opinión. Parece que
a nosotros no nos va a tocar, ¿no? Y cuando yo veo los números y cuando veo que la provincia dice, che, estamos en el nivel más bajo de la historia de coparticipación, cuando la provincia dijo, señores, el presupuesto 2026 va a ser el mismo del 2025, y vamos a tener que hacer recortes porque venimos en decadencia. Y por el otro lado lo veo al presidente que esgrime una felicidad absoluta con los logros económicos que tiene. Bueno, no sé, se me genera cierta duda. Digo, el latigazo nos pega y nos pega a todos. Y si vamos a ir a la objetividad, Germán, el gobernador Poggi es un gobernador que tiene cierta afinidad y respeto con el gobierno nacional, con el gobierno central. Digo, no es un gobernador de los considerados opositores como para salir a decir, che, no están reduciendo la coparticipación en un 10%. Es una información totalmente objetiva. Digo, para la gente, viste, que te agrede. Lo primero que te dice, vos acá, vos cuca. No, a ver, acá lo dice la provincia. Esta es una información, yo decía recién, oficial que publicó la agencia de noticias. La provincia ha perdido en el último año un 10% de coparticipación y está por los niveles más bajos de la historia. Bueno, che, algo no está bien, ¿no? Sí, así es. Yo coincido totalmente con vos, Javier. A ver, técnicamente, cuando hablamos de coparticipación, muchas veces ahora en el discurso nacional y los medios afines al presidente hablan como que es una regalía, un regalo, una donación que hace el país, la nación, a las provincias. Y es un error garrafal. Claro, es una vuelta de los impuestos que tributamos nosotros. Exactamente. Cada cosa que se produce en el territorio de una provincia y se tributa va a parar a una caja común, que es la caja de coparticipación, donde la mitad queda para la nación y el resto se reparte en las provincias. De esto explicado de una forma muy simplista. Entonces, cuando el presidente dice los chupa sangre, los trata a los gobernadores de chupa sangre, a los gobernadores, a los municipios, a mí me gustaría preguntar qué se produce en Capital Federal, por ejemplo. Porque son los vecinos de nuestras provincias, los vecinos de nuestras ciudades, los que tienen sobre sus hombros el campo, la industria, la producción, el comercio interno adentro del país que genera riqueza, genera valor agregado. Entonces, cuando hablan de que son chupasangre, bueno, pasa que acá estamos ante un gobierno que es centralista para recaudar, unitario, claro, federalista, perdón, para recaudar, sí, y muy unitario para repartir. Sí. Entonces, lo primero que hay que entender son las formas de Estado que tenemos en nuestro país. Nuestro Estado es federal, significa que hay provincias, y las provincias encima son preexistentes a la nación. Cuando hablamos de historia argentina, hablamos en una primera etapa las provincias unidas del Río de la Plata. Hace poco tuvimos, nuestro 9 de julio, el Congreso de Tucumán, las provincias enviaron representantes. No estaba ni constituida la nación es una construcción posterior a la existencia de las provincias. Entonces, las provincias no son chupasangre, las provincias producen, las provincias soportan las externalidades de esa producción. Por ejemplo, en el tema de las industrias, controlar que estas industrias no generen contaminación es un ejemplo, o controlar también la producción del campo que no deje obsoleta la tierra. Entonces, todo eso lo bancan, y perdón por usar un lenguaje a lo mejor más vulgar, pero es nuestros que es así. Vecinos. Pero a ver, cualquier vecino, Germán, que va al supermercado y compra un litro de aceite, está generando coparticipación. Yo lo explicaba ayer y alguno me discutía, yo decía, no, pero pará. Yo te voy a explicar algo. Cuando yo voy al supermercado y hago el pedido, gasto 1.000 pesos, de esos 1.000 pesos, 2.100 pesos son IVA, que a mí me cobran. Exacto. Porque mucha gente te dice, no, yo soy empleado, no pago IVA. No, pagamos todos IVA. Pagamos IVA cuando cargamos combustible, pagamos IVA cuando vamos al médico, pagamos IVA cuando vamos al súper, cuando vamos a un restaurante. Cada cosa que genera un ticket, nosotros estamos pagando IVA. Y esa plata, automáticamente, ARCA, AFIP, lo que vos quieras llamarle o como vos le quieras llamar, la manotea, se la lleva a Buenos Aires. Y desde allá, después, ¿qué te dicen? De acuerdo a la cantidad de habitantes y a la ley de coparticipación nacional, esos impuestos que generan los boludos de los puntanos, sanluiseños, después se los tenemos que devolver, porque es platita que ponemos nosotros para que el Estado funcione. Este muchacho lo que hace, yo le explico a la gente, es esa plata no querer bajarla a las provincias, que es plata tuya, mía, del secretario, del Fran, porque todos, no hay nadie que esté exento de pagar. Todos pagamos en algún punto impuestos, IVA. Y ese impuesto tiene que ser coparticipable. El único impuesto directo que recauda la provincia de la actividad comercial es el ingreso bruto. Exactamente. Y además tenemos que tener en cuenta otro tema.
hay partes de, por ejemplo, el precio del combustible, tiene una parte que es un impuesto. Sí. Ese impuesto está destinado para el arreglo y la creación de rutas nacionales. ¿De quién? Si no hay más Que realidad. hace 1 año y medio no se realiza ningún tipo de actividad de obra pública sobre la ruta nacional. Claro, y no se va a hacer Entonces uno tampoco, se porque pregunta, ya dijo el gobierno que no, bueno, no va a hacer nada. No. Exactamente. Claro. Y tiene asignación por ley. A ver, vivimos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que nadie está por fuera de la ley. Sí. Entonces, pero este presidente veta todo, por Germán. ley, Vos sos abogado. Tal Veta cual. todo. En un punto hay una ilegalidad en el veto. Exactamente. Digo, ¿para qué tener un Congreso? Si no, cerremos el Congreso y aprovechemos toda esa masa de plata para bancar el porcentaje que él dice que cae el déficit, si le paga lo que corresponde a los jubilados o le mantiene la cobertura paupérrima que tienen los pobres discapacitados en este país, o mantenemos una pensión. Digo, tantas cosas, ¿no? Y si vamos también, y si vamos a la calle, vamos a un comercio, preguntemos qué impuesto se ha bajado, no ha bajado ninguno. No. Entonces, el dinero que se está recaudando, que hoy ya no va ni al Garraham, no va a la salud, no va a las provincias, no va a las rutas, no va al programa de seguridad vial, no va a ningún lado, uno nos gustaría preguntarnos a dónde va, porque aparte, si uno hace una cuenta de cómo ingresa dinero a un país, tenés por un lado la tributación interna, por otro lado tenés la balanza comercial, que en realidad nos estamos gastando más de lo que nos está ingresando en cuanto a la balanza comercial, y por otro lado tenés el aporte internacional, que es la deuda externa, que hoy son números, la verdad, astronómicos, y uno dice, bueno, todo eso entró, ¿a dónde va? Yo todavía, y eso que he estado leyendo, no encuentro a dónde va, porque supuestamente es a pagar deuda, pero pidiendo más deuda. Estamos refinanciando la tarjeta, pero por otro lado no le estamos dando de comer a nuestros hijos. Pedimos un préstamo para pagar la hogareño, tarjeta, ¿no? La clásica, el Claro. clásico desfasaje argentino. Pido un préstamo para pagar la cuota del préstamo que no puedo pagar, y cuando no puedo pagar el préstamo que pedí para pagar la cuota del préstamo que no puedo pagar, vuelvo a pedir otro préstamo. Eso es lo que hace la Argentina hoy día. Y no solamente eso, porque también nos involucramos en cuanto conflicto internacional se nos cruza actualmente, cuando Argentina ha sido históricamente un país de tercera posición. Sí. Conflicto prometiendo, a ver, no hay plata para los jubilados, pero prometemos Asignaciones para jubilaciones y los que subsidios vengan, sí. a personas Sí. de un conflicto muy cuestionable, cada uno tendrá su postura, Sí, sí. pero es totalmente ajeno a nuestro país porque ni siquiera es un socio comercial. Entonces uno lo lleva a preguntarse si quien está manejando el barco está en condiciones de manejar el barco, porque podemos tener discrepancias ideológicas. Lo que pasa es Eso que, va a pasar Germán, es siempre que y es forman sano, parte pero del sionismo, Germán. Yo no quiero ir tan arriba y tan profundo, pero vos sabés perfectamente que es así. Hay un movimiento internacional, está Trump en todo esto también. Fíjate que Trump también salió a inmolarse por Israel, cuando toda la vida han tenido sus diferencias, y si bien ha habido siempre una incidencia estadounidense, pero siempre ha sido desde afuera, digamos. Esta vez hubo yo le decía a mi hijo, vos tenés una idea de lo que implica que Estados Unidos desate un ataque sobre una nación externa. Prácticamente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. La verdad que no nos dimos cuenta nosotros lo que pudo haber significado eso, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de la dimensión que toma el poder de este sistema de gobierno, de este pool, porque en realidad el sionismo es un pool de poderosos que quieren tomar el control mundial. Y aunque te parezca hollywoodesco, es realmente lo que pasa. sí. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer hincapié es nuestra bandera. Somos primero argentinos. Podemos tener discrepancias ideológicas, como decía recién Javier, pero las discrepancias ideológicas no van a llevar al daño que se está produciendo actualmente en nuestro país. Es un daño muy grave, muy triste, porque muchas veces con el discurso hay personas que solamente consumen medios y sin una mirada crítica. Se cuestiona a las provincias, se cuestiona a los gobernadores, se cuestiona a las instituciones. Se le falta Si el algo está respeto a la mal, vicepresidenta, hay que es tu mejorarlo. compañera de fórmula, viejo, no podés faltarle respeto de esa Tal cual. manera. Si algo está mal hay que mejorarlo, hay que buscar cambiarlo, pero no eliminarlo y que de golpe nadie sabe qué va a pasar con eso, como ha pasado ahora con la eliminación de vialidad, por ejemplo. Uh-huh. La Agencia de Seguridad Vial tampoco está más. No. Son lugares donde se deben impulsar políticas fuertes que nos hacen a la vida en comunidad.
Entonces uno, por ejemplo, en la agencia de seguridad vial encontraba manuales para llevar a los colegios, se trabajaba mucho en conjunto. Bueno, desde que entró este tipo de gobierno, con un recorte fuerte del Estado, nos encontramos ante estas situaciones, que uno podría llegar a pensarlo, están tratando de que el Excel no dé en rojo, pero sin embargo, cuando uno trata de que el Excel, a ver, si yo tengo deudas, debo la tarjeta, tengo que sacar un préstamo para pagar la tarjeta, mis hijos ahora comen una vez al día porque debo y no hay plata para nada, no me voy de vacaciones a Cancún cada 15 días. Entonces uno lleva a pensar con qué criterio, porque la realidad, estando en el lugar que estamos, por ejemplo, nosotros hoy, no hay seguridad jurídica para nada, no sabemos qué va a pasar de acá a Es 6 que ese es meses. el problema, porque vos decís, bueno, no, hay el Congreso va a previsión. determinar una ley y a este tipo se le ocurre vetarla y la veta y te dice, y lo voy a judicializar y si la justicia me da la contra, me voy a resistir. O sea, bueno, Es que bárbaro. hasta la idea más loca que se nos puede ocurrir puede llegar a suceder. Ya Sí. nos pasó, además, esta falta de previsión se debe justamente a una cuestión comunicacional que tiene hoy por hoy el gobierno nacional. Nos pasó con el subsidio de transporte, que nos enteramos la noche anterior que se cortaba Sí, sí. por un tuit, sin conocer en qué grado, cuál era el programa de recorte del subsidio del transporte, nada. Teníamos que esperar que se cumplieran los 30 días siguientes para que se liquidara de nuevo, para ver cómo venía y qué hacíamos. Y la realidad es que nos toca a todos en mayor o menor medida. En mi caso, que trabajo para un intendente municipal, a lo mejor en una media menor, pero no dejamos de tener responsabilidades con la sociedad, con un Obvio. número muy grande de personas. Cada una de las decisiones que tomamos debe ser plenamente comunicada, planificada, pensada, porque los daños que se pueden generar son muy grandes. Y uno, por lo menos la escuela que tengo yo, que es al lado del intendente Maxi Frontera, te enseña a trabajar siempre pensando en el afuera y cómo puede impactar cada decisión en el afuera. Y con el afuera me refiero al afuera de la oficina. Sí, sí, Vos sí, la sí, decisión sí. la tomas afuera de la oficina con la gente y viendo cómo impacta. Y tratando de llevar a que Mercedes, por ejemplo, son grandísimos los esfuerzos que está haciendo el intendente para tratar de buscar que la ruedita económica comercial de Mercedes pueda mantenerse girando y sin afectar a la sociedad. Acá se están haciendo actualmente obras, pero buscándole hasta la mínima forma en que pueda costarle menos a los mercedinos, por ejemplo, la compra de camiones a través de la modalidad del leasing, que se realizó una ingeniería administrativa para poder acceder a una compra de esta, pero poder seguir trabajando para la gente, porque la verdad la sociedad muchas veces, yo te escuchaba recién, Javi, cuando decías, che, hubo gente que lo votó y ahora puede estar arrepentida o no, pero a todos nos viene más caro el precio de la luz, a todos nos cuesta cada vez más sobrevivir. Y Sí. no te lo digo porque por experiencia mía nada más, sino porque No, no. acá las puertas de la municipalidad todos los días golpean abuelos que tienen que elegir entre tomar los remedios o comer. Sí. Y una persona, un jubilado que aportó toda su vida y trabajó toda su vida, que tenga que estar reducido a ir a golpear puertas, a pedir limosna por algo que él construyó por años, como fue su jubilación, la verdad es una vergüenza. Es Hablar doloroso. de que un superávit económico se va a quebrar por aumentarle 20.000 pesos, o sea, 2 kilos de carne, Sí. se va a quebrar un superávit económico, es una vergüenza a un jubilado, a una persona que aportó años y años, y si no aportó, seguramente en muchos de los casos fue porque tuvo que salir a trabajar y trabajar de lo que consiguió bajo las condiciones que algunos vivos le pusieron. Algunos vivos y otros que a lo mejor por un mal diseño del esquema tributario no podían hacerlo de otra manera, porque también es trabajar sobre eso, sobre la seriedad de nuestro país. Muchas veces el esquema burocrático, normativo, no se adapta a las realidades que nos encontramos. Y la legislación a veces considera que el grupo Arcor es lo mismo que el que tiene a lo mejor un mercadito en el barrio, y no es lo mismo. Entonces Totalmente. es trabajar sobre eso para tratar de que Argentina se desarrolle y crezca, en nuestro caso para que Villa Mercedes se desarrolle y crezca y pueda salir adelante y terminar también, como en muchos casos, de los vivos, que siempre en todo lugar y en todo ámbito existen. Pero no podemos hablar de que sumarle 20.000 pesos a un jubilado es quebrar un país, cuando estamos teniendo gastos exorbitantes en materias, por ejemplo, como la CIDE, en
se eliminó el INADI porque había que ser libre para poder opinar, pero hoy tenemos un faro moral que nos limita todo, que es la DAIA. Entonces, la verdad nos hace preguntarnos, ¿es realmente lo que votó la mayoría? ¿Es realmente este programa? ¿O la mayoría votó otro programa? ¿O votó porque no había otra alternativa superadora? Son todas las preguntas que nos tenemos que hacer hoy por hoy. Sí, exactamente. Bueno, votamos enojados. Germán, te traigo al tema que por el cual te molestamos, y te agradezco, por supuesto, el desarrollo de esto, porque la gente también tiene que entender que hay una implicancia de todo lo que pasa a nivel nacional, que baja a la provincia y que indudablemente baja al municipio. Esto es clarísimo. Obviamente, toda esta situación económica, social, complicada, genera cuestiones que por ahí nosotros los villamercedinos no veíamos tan de cerca, ¿no? La gente que por ahí anda en la calle, el trapito que te trata de limpiar los vidrios en el semáforo, o el que cuando vas y estacionás cerca de la plaza te quiere lavar el auto, o si no tenés para lavar el auto y le decís de repente, no, entro y salgo, bueno, te lo cuido, buscando la forma de hacerse el mango, ¿no? Yo creo que no todos son mala gente. Hay muchos que no tienen otra alternativa y bueno, y buscan la forma de rebuscárselas, aunque valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, se ha aprobado una ordenanza que imagino que ahora tendrá que bajar al órgano municipal, al Ejecutivo, para que sea promulgada, que prohíbe la actividad conocida como la de los trapitos, o la gente que en los semáforos hace malabares, o los que te lavan el vidrio, o los que en la plaza te ofrecen cuidar el coche. Me imagino que no es una decisión fácil, porque estamos en una situación complicada económicamente, pero también hay gente que ha planteado su disconformidad, o que sufre ciertos inconvenientes, y en algunos casos ha quedado comprobado que también hay alguna actividad posible de manera ilícita en algunos que por ahí disfrazan su actividad de trapito, pero en realidad están haciendo otra cosa, ¿no? Sí, tal cual, Javier. La verdad que el tema del trapito en sí es un tema muy complejo, porque tiene muchas aristas que han sucedido para llegar a esta situación. La primera y principal, bueno, se origina un fuerte pedido de comercios de distintas zonas de la ciudad donde se asentaban trapitos, donde el comerciante, por ir a trabajar y estacionar el auto frente a su local o en las inmediaciones, le cobraban directamente, no era un pedido de ayuda, una contribución, no, le cobraban, estaba tasado. Y eso derivó, bueno, obviamente, si sacamos la cuenta, lo multiplicamos al mes, cuánto implica de gasto, implicó que, bueno, ante la negativa de algunos vecinos, tuvimos hechos vandálicos sobre autos, rayados, rotura de vidrios, pinchazos, lo cual ya nos estaba llevando a que esto estaba transformándose lamentablemente en una mafia, como también las peleas que teníamos en esquinas, porque esta esquina era de tal, aquella cuadra era de tal otro, y al empezar a trabajar sobre estas personas que estaban realizando esta actividad en la calle, se empezó a tomar conocimiento que la mayoría no eran de Villa Mercedes. Tenemos gente de Rosario, de Mendoza, de Río Cuarto. Bueno, Río Cuarto ahora los va a prohibir, así que tenemos gente de todos lados que han venido a Mercedes como plazo máximo un mes. Entonces, ante esta situación es necesario también tomar el control, porque si no se pierde el control en las calles. Si no, después también empezamos muchas veces con el piropo. Bueno, hace poco salió justamente una noticia, que entiendo que lo está investigando la policía, que prostituían mujeres en la estación. Obviamente se comprende que la situación actual económica está muy difícil y que muchos problemas sociales se desencadenan por la situación económica. Pero también hay un vecino que si quiere ir a trabajar o dejar el auto al frente de su casa una hora estacionado, no puede estar pagándole a alguien ante el temor de que le ocurran algunos hechos vandálicos en su propiedad, coincido. ¿No? Coincido. Entonces, bueno, realmente se hizo en primera medida un análisis de esto, sobre todo se estuvo trabajando mucho en conjunto con la policía, ahora con las heladas, de tratar de cuerpos de la MUNI, de la policía, de ubicar las personas que estaban durmiendo en la calle, y muchos eran, en ese caso, mercedinos, que se han ido de la casa o tienen problemas de adicción, entonces se los llevó
a sus viviendas, y quienes no eran de la ciudad, se les buscó llevarlos a su ciudad, a donde tienen su familia. Como te decía recién, la mayoría de Mendoza y de Santa Fe, que vendrán huyendo de la situación o estarán de paso, pero nos generan todos los problemas que hay ahora. Si no, preguntémosle a las mercedinas, sobre todo cuando paran en un semáforo y le quieren limpiar el vidrio del parabrisas y ellas le dicen que no. Hemos tenido muchísimas denuncias del 147 de esta situación. Y no es, reitero, no es una obligación como ya se estaba tornando, y fue mejor agarrar el problema antes de que se agrave. Y no estamos hablando de criminalizar la pobreza, como he leído a muchos por ahí. No. Las políticas de impulso, de encontrar trabajo, de tratar las adicciones, todo, no son políticas que se puedan largar con fuerza a nivel municipal, sino que son políticas nacionales, son de coyuntura, son políticas estructurales. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es poniendo en conocimiento de que este tipo de actividades está prohibido en la ciudad, que en Mercedes no se puede realizar, porque, como les decía recién, vayamos al centro y hablemos con los comerciantes, sino porque los comerciantes son los que producen, los que dan trabajo, los que ponen a girar la ruedita que hace que Mercedes sea una ciudad viva y productiva. No, pero además, entonces, esto que vos decís, y en esto adhiero, esto que vos decís de... hay dos cosas. Yo ahí te voy a pedir a vos también. Lamentablemente es muy difícil para nosotros hablar con los concejales porque hay una situación de diferentes conceptos ahí. Pero hay dos cosas que creo que tenemos que priorizar. Una es la libertad que tenemos de podernos mover. Digo, si uno ya paga el CEMOV o uno para en la puerta de su casa, no puede ser que venga alguien, te golpee y te exija que le pagues, porque ha pasado y me ha pasado. O, como decís vos, de repente aparece un espejo roto o una puerta rayada o, en el mejor de los casos, digo, ¿no? Eso no está bueno, por un lado. Por el otro lado, tenemos una situación que me parece, Germán, que hay que atender. Hay otra situación que se genera, no sé si vos la has visto, pero yo te la planteo. La lata, el tarro, el cajón de naranja vacío, o un tacho de 200 litros obstruyendo el tránsito o obstruyendo el estacionamiento porque alguien necesita estacionar para algo. Tampoco está bueno eso. Y esto es muy recurrente en el centro. No sé si lo has visto vos, pero es muy normal. Hay obras que directamente te clavan 1 o 2 andamios y vos no podés estacionar y te ocupan 3 o 4 lugares. Y hay lugares del centro donde te ponen... Ahora hay una famosa tarjeta que les ha dado, se ve, a los comerciantes unos cartelitos y ellos te los ponen en el frente del comercio. Y en esto no quiero ir en contra de los comerciantes, pero digo, ley pareja no es rigurosa. Lo ponen enfrente del comercio y no te dejan estacionar. Pegate una vuelta por el centro y lo vas a ver. Entonces digo, la misma fuerza de la ley tiene que ser para todos. Para esta gente que molesta, que tiene... Además, vamos a ser claros y absolutamente honestos. Germán, ley pareja no es rigurosa. Digo, cuando vos tenés una actividad comercial normada, que paga impuestos, todo lo demás, yo entiendo que hay gente, como decías vos, que es una situación coyuntural, pero bueno, tampoco podemos hacernos cargo nosotros de medio mundo, y cada uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Sí, tal cual. El tema del uso del espacio público nosotros lo estamos trabajando porque a veces no solamente es el cartelito, el cajón, sino también suele ser el silloncito del kiosco puesto reservando estacionamiento, y el estacionamiento, y reitero porque me ha pasado a mí de estacionar en algún lugar y que viene alguien y me dice, no, tenés que correrte porque es frente de mi local. Y vos decís, pero no hay línea amarilla, no hay un garaje, no hay nada. No. Es error de concepto. ¿Sabés qué pasa? Pero genera una situación tensa, porque yo el otro día fui en la calle Junín, no voy a decir dónde, pero al frente de una escuela, y habían puesto el cartelito. Entonces dije, ¿cómo es esto? Agarré, puse baliza, me bajé, corrí el cartelito y me estacioné. Y obviamente el señor del comercio se ofuscó. Entonces yo le dije, no, hermano, discúlpame, pero yo no voy a permitir que vos te erijas en autoridad municipal para establecer dónde puedo y dónde no puedo estacionar. Cualquier problema, llamemos a un inspector municipal y listo, que me diga el inspector que me tengo que ir.
Claro. Tal No cual. veo ningún cartel que prohíba estacionar, no veo. La única ordenanza es para lugares de tránsito de ambulancias donde puede estacionar una ambulancia o los hoteles que tienen un lugar permitido para ascenso y Claro, descenso para de carga y pasajeros. descarga de pasajeros. Claro, Exactamente. nada más. Ahora, de ahí en más, bueno, muchachos, no nos adueñemos, porque si no, cuando querés acordar, es como te digo yo, es la tarima, el cartelito, el balde, la silla, cualquier cosa sacan, ¿viste? Y te lo ponen ahí para que no se estacione. Entonces, vamos por todo. O sea, ordenemos todo como corresponde. ¿Mm? Sí, sí, tal cual. Hay una cuestión del uso del espacio público que se está trabajando acá en Mercedes, que es terminar con algunos criterios, porque hay gente que realmente cree que es así como ellos dicen, ¿no? Que no Sí, podés estacionar al frente de su vivienda o al frente de su comercio. Así que el ordenamiento lleva su tiempo, su trabajo permanente y esperamos, como te decía, viste que estábamos con el tema de las fotomultas también para el ordenamiento del tránsito. Es una batalla cultural que tenemos que ir dando y es un paso a paso. En el tema de los trapitos justamente es frenar, agarrar un problema a tiempo, porque hoy por hoy realmente no es un problema mayor donde tengamos una mafia ya instalada, donde en otras ciudades está pasando de que las cuadras son asignadas por alguien, que ese alguien cobra una comisión y esa comisión va a tal lado. O sea, ya estamos hablando de mafias. Nosotros lo tenemos que frenar ahora, con tiempo. No puede ser que alguien vaya a cenar a la noche al centro y tenga que pagarle a alguien que no sabe para tener derecho a estacionar si no te rompen el auto. ¿De qué estamos hablando? Y no, si no, no, ¿qué coincido en eso. solución superadora en este Totalmente. contexto existe? Porque tenemos que ser realistas también. Esta situación actual que estamos viviendo a nivel nacional y nos está atravesando a todos, es porque mucha gente no hizo las cosas bien cuando pudo hacerlas, cuando estuvo en la situación de tomar decisiones. Entonces hoy, a nosotros que somos un municipio, nos toca lidiar con los recortes que estamos teniendo mes a mes, nos toca lidiar con la caída de los ingresos, nos toca trabajar por una ciudad que no para un segundo y sigue creciendo porque el mercedino sigue apostando a su ciudad, pero también necesita el acompañamiento del municipio en esta apuesta a que Villa Mercedes crezca. Entonces la situación es compleja. Muchas veces quien a lo mejor no tiene obligaciones de gestión, podemos opinar, hablar, debatir desde lo académico, lo teórico, pero también hay que salir un poquito a la vereda. Claro. Y ver qué es lo que está pasando. Entender todo lo que está sucediendo, porque la ecuación es completa, y que a partir de ahí hay un principio en la economía que dice las necesidades son ilimitadas y los recursos limitados. Bueno, hoy en Argentina esa ecuación es cada vez más grande, es cada vez más ilimitado y los recursos son cada vez menores. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer. Acá se está trabajando, el intendente desde hace 6 años lleva adelante una gestión que se ha caracterizado por la transparencia y el uso eficiente y responsable de fondos públicos. Y también por llevar a que los mercedinos nos sintamos orgullosos de ser mercedinos, en el trabajo de los símbolos, en el apostar a la cultura local, al cambio cultural en los errores que tenemos. Entonces nosotros vamos a seguir por esa línea. Y no es malo también que el mercedino sepa la situación en la que estamos hoy, porque así como le aumentan cosas día a día, al municipio también le aumenta. Claro. Todos los días aumenta el combustible, más allá de que después tenemos bajas del combustible del 0,02%, pero todos los días aumenta el combustible, todos los días aumentan los insumos que se precisan, cada vez el ingreso es menor, entonces hay que irse acomodando. Pero no podemos dejar a nuestro vecino, al que trabaja, al que produce, al que comercia, al que se levanta todos los días a la mañana para sacar la ciudad, la provincia y el país adelante, librado a su suerte, y que alguien venga y por no querer pagarle un estacionamiento le rompe un parabrisas, con lo que sale hoy un parabrisas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, o le raye el auto. Entonces, nosotros vamos a seguir apostando al que trabaja, al que produce, al que quiere una oportunidad, al que quiere salir adelante, pero no vamos a tolerar situaciones en las cuales podemos llegar a afectar todo el entramado de nuestra ciudad y que signifiquen también que las calles queden liberadas a la ley de la selva, al que es más malo, al que es más mafioso.
al que puede hacer más daño, porque eso sí es un peligro para la sociedad. Coincido. ¿Cómo se va a ir haciendo la aplicación, Germán? A partir de la reglamentación de la ordenanza, bueno, la Policía Municipal, imagino, en conjunto con la Policía de la provincia, van a trabajar para ir, bueno, notificando, como corresponde, me imagino, y después, ejecutando lo que dice la ordenanza, ¿no? Sí, así es. El trabajo que se pretende hacer es, bueno, encontramos a alguien trabajando en la calle, es acercarnos, primero comunicarle que la actividad es prohibida, pero también conocer cuál es su situación, qué lo ha llevado a estar ahí, si se le puede brindar alguna ayuda, alguna asistencia, porque nos hemos encontrado con casos de gente que a lo mejor se ha parado en una esquina a pedir, pero te pongo un ejemplo que es uno de los más recientes, pero él se quería volver a Santa Fe, estaba juntando plata para eso, entonces se le brindó la asistencia y se volvió. Claro. Entonces no es como una cacería de brujas ni nada de lo que se ha pretendido decir desde otros lugares. Bueno, eso quiero yo charlarlo y dejarlo en claro porque me parece importante. Se ha planteado en algún punto y desde algún lugar una situación complicada con respecto a esto. Yo creo que hay que tener, me parece, Germán, y permitime que me extienda, porque creo que lo tenemos que charlar esto. Hay que tener una visión a lo mejor como la que se tuvo en su momento. No era la gestión del Maxi, pero vos te acordás, no sé si te acordás, cuando se planteó el problema de los vendedores ambulantes que estaban en la zona de la plaza del mercado, ¿no? Como la conocemos, sobre la calle Balcarce. Hubo una resistencia, hubo un enojo, hubo situaciones, hubo complicaciones, hasta que al final se logró poner de acuerdo, se armó un lugar, se les brindó un espacio, y yo decía el otro día, ¿por qué no hablar y charlar con esta gente que se dedican a lavar en las plazas y demás, y decir, bueno, mirá, ¿por qué no buscamos la forma de generar un emprendimiento que les permita tener un lavadero y trabajar conforme trabajan el resto? Sin necesidad de esto de estar pululando en la plaza, que también los hace a ellos estar en una situación de vulnerabilidad y demás. Por un lado te pregunto esto, y por el otro lado me plantean el tema de los vendedores ambulantes, si están contemplados dentro de esta ordenanza. El vendedor que se puede considerar ambulante, no sé, el que pone una mesita y vende anteojos, no sé, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí, a ver, yendo a la primera pregunta, sí, es real, a ver, quien no conoce al intendente y no conoce su gestión podría opinar otra cosa, pero quien lo conoce es imposible que opine que Maxi va a salir una cacería de brujas. Totalmente. También es primero y principal cortar con este problema que está pasando y estaba afectando a muchos comerciantes, pero en segundo lugar, buscarles alternativas. No todas las personas que están en las calles están en las mismas situaciones. Hay muchos chicos en situación, en buscar el peso en la calle, pero que cuentan con familia, pero por sus problemas de adicciones se van de la casa, vuelven a la semana. Son distintas situaciones que se van planteando, distintos contextos en los cuales se busca acercarlo de nuevo a la familia. Todo el trabajo que se ha hecho en conjunto con la policía, la verdad, agradezco a la unidad regional número 2 por el trabajo que se ha hecho, sobre todo estos días fríos, llevando gente a la casa de sus familias, de sus parientes, y hasta hubo 2 casos donde no tenían familiares, entonces se los llevó a un edificio policial para que no pasaran frío. Estamos hablando de que se está trabajando con otro tipo de seriedad, no con el que nos quieren implantar. Entonces, primero el diagnóstico urgente del problema era lo que estaba sucediendo, que nos tomaran las calles los vivos, no los que necesitados, los vivos. Y a partir de ahí empezar a trabajar en los que están necesitados. Y la segunda pregunta era, se me fue. Sobre los vendedores ambulantes. Los vendedores, claro. Bueno, hoy todo lo que es la venta de los vendedores ambulantes están todos incluidos en el marco de la economía social que está llevando a cabo la Secretaría de Producción y Medio Ambiente, donde se arman ferias en distintos lugares de la ciudad, en las plazas. ¿Por qué? Porque se ha encontrado un equilibrio muy grande entre el comercio que está legal y el comercio clandestino, que muchas veces llega a ser incluso una competencia desleal, porque una cosa es vender lo que uno produce como artesano y otra cosa ya es el intercambio a comisión, donde uno sabe que son distintos los costos cuando está inscrito en
enarca en ingresos brutos, paga un alquiler, una habilitación comercial, a cuando no. Entonces, con este gran trabajo que se está llevando a cabo de la Secretaría de Producción, donde se le brindan espacios en los cuales los feriantes pueden, bueno, que les llamamos feriantes, ya no vendedores ambulantes, tienen un lugar. Lo que deben hacer es acercarse y trabajar de esa manera, porque trabajar de la misma manera que puede trabajar un comerciante, hay que atenerse a esas reglas. Claro. Entonces, el sistema está para contenerlo. Se le está dando contención. A ver, es hermoso ver los sábados, los domingos, las cantidades de ferias. Este fin de semana tuvimos, por ejemplo, acá en la Plaza San Martín, en la Plaza de la Salud, la feria del Parque Eva Perón. Entonces, y se llena de gente. Pero distinto es el que se quiere, por ejemplo, pongo un ejemplo absurdo, que no es que ha sucedido, pero para que sea... para generar la imagen. Distinto es que yo me quisiera poner a vender buzos, medias y pantalones al frente de Balbi. Sí, bueno, y muchas veces ha pasado. Entonces, claro. Muchas veces ha pasado. Hoy lugar para contener a quien a lo mejor está arrancando con un emprendimiento que es una venta o algo, pero todavía no tiene el giro comercial suficiente como para poder poner un local, o tiene un lugar que los contiene, que son estas ferias. Y que la verdad se trabaja muy bien en estas ferias. Tenemos incluso cuando se hacen las grandes ferias del lago, la cantidad de gente que tenemos que ir con tránsito a ordenar el tránsito allí porque se llena. Entonces, lugar hay. Después que el vendedor no quiera atenerse a lo que está ordenado, claro, es otra cosa. Claro. Pero también tenemos que tener en cuenta, porque si no parece que el que cumple con las reglas es el que peor la pasa. Y no, es al revés. El que mejor cumpla con las reglas es que tenemos que cuidar. Algo de todo eso me toca. Así que vos sabés bien cómo es todo esto, ¿no? Cuando vos hablabas recién de estar inscrito, de estar en el arca, de tener los trabajadores en blanco, bueno, sí, lo vivo en carne propia. Es tal cual, Javier. Claro. Y es una batalla que tenemos que dar. Obviamente yo entiendo que hay esquemas normativos a mejorar y adaptar a nuestra sociedad. Pero esto no significa liberar todo a la ley de la selva, porque liberar todo a la ley de la selva, estaríamos hablando ya en los conceptos libertarios también. No. Que gane el que pueda. Madre mía. Entonces, y no es de esa manera. Entonces tenemos que ir a lo que es justo. Y hay mucha gente que se esfuerza por cumplir. Se esfuerza y hace números y llega y busca que su comercio se desarrolle, crezca. Un comercio que crece significa más puestos de trabajo para nuestra ciudad. Y hay otros que a lo mejor buscan todos esos beneficios del crecimiento económico en pequeñas vetas normativas, pequeñas vetas legales. Hoy para el vendedor ambulante, desde el municipio, se impulsa y se trabaja para las ferias, para los feriantes. Hay espacios destinados a eso, entonces contención hay. Y no son espacios escondidos, estamos hablando de la Plaza San Martín, la plaza principal de la ciudad, la Plaza de la Salud, el Parque Eva Perón, con un número que si vamos los fines de semana encontramos un montón de gente comprando, vendiendo también, y sobre todo también con las garantías, porque son espacios cuidados. Entonces el vendedor ambulante tiene donde trabajar, y es ser justo con el comerciante y no fomentar esta competencia desleal, porque si no a la larga lo que termino generando es que una manzana podrida me pudre el cajón. Me pudre el cajón. ¿Qué significa esto? El comerciante habilitado, inscripto en ingresos brutos, que va a decir, con trabajadores en blanco, que va a decir, pero si no lo tiene y vende lo mismo que yo tampoco. Entonces terminamos generando un descontrol muy grande que termina, por poner un ejemplo grave, a lo mejor un restaurante que no habilita significa que no tiene control de bromatología. Significa que si yo voy ahí me puedo enfermar por lo que como. Bueno, que a nivel nacional, con este levantamiento de los controles, por ejemplo, en medicamentos y en determinados productos alimenticios, son el peligro ante el que estamos. Todo en nombre, obviamente, de una supuesta libertad que cada vez no es más chica, porque es todo lo contrario. De ninguna manera. Germán, te agradezco muchísimo la charla, como siempre. Gracias por la amabilidad y gracias por esperarnos también para poder llevarle a la gente esto, ¿no? Que nosotros lo decíamos el otro día.
No hay que ir ni a un lado ni al otro. Ninguno de los extremos son buenos, no nos sirven y no nos han hecho bien a lo largo de muchísimos años. Y así lo estamos viviendo hoy día, por votar enojados de un extremo o del otro, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a pensar un poquito más, a empatizar, a buscar la posición media que contenga en parte mi interés, pero que también contenga el del resto también, ¿no? Y los derechos. Yo siempre digo algo, donde empiezan mis derechos terminan los del otro y viceversa. Entonces, mientras tratemos de vivir de esta manera, creo que vamos a poder mejorar. De la otra manera, y me parece que vamos a andar toda la vida a las trompadas, y en algún punto el andar toda la vida a las trompadas nos va a terminar llevando por mal camino. Así es, tal cual, Javier, es comprender que vivimos en comunidad y que nadie se salva solo, como dice Darín en el Eternauta. Sí, totalmente. Bueno, te mando un abrazo grande, Germán. Buena semana. Gracias, Javier, Hasta un abrazo luego. grande. Que sigas lindo, gracias.